Batman. Bueno, Greg Fraser, gracias por permitirme dar el quote, maestro, muy generoso de su parte. Greg Fraser, el director de fotografía de The Batman, de Matt Reeves, que ahora está dejando la escoba, dijo que se inspiró en la fotografía de Gordon Willis para hacer Batman. Si tú te fijas, varias secuencias de Batman tienen ese Godfather wannabe, que quiere ser el padrino, ¿cachai? Sí. Muy realista, con el grano grande y mucha multitud. La escena del funeral donde vemos a Bruce Wayne es el padrino, 100%. Entonces, para que veas la influencia... La escena del tiroteo que se ilumina por la... No, es el padrino. Exacto. Batman, que la pueden ir a ver a la sala Nemesio. Enteré por ahí que exactamente, en la sala Nemesio la estamos dando. Muchas gracias por el... Pasamos todos los avisos al tiro. Oye, la inteligencia emocional de Coppola también muy importante en esta pasada, porque en el tema del casting que decía Juan Andrés Salfate, era como... ¿Cómo llegas a pedirle a un actor que tenía una soberbia súper importante, súper alta, que si bien venía de capa caída, pero que tenía un respaldo, una historia de tremendo artista, cómo llegas a pedirle que haga un casting, más encima para un papel que tú estás convenciéndolo que lo tome porque él no estaba del todo convencido? Claro, le vamos a hacer una prueba. Y de hecho, claro, Coppola dice en entrevistas posteriores, dijo, pensé en cómo manejar aquella situación, así que llamé a Brando y le dije, señor Brando, ¿no cree que sería una buena idea divertirnos un poco y hacer una pequeña improvisación para ver cómo interpreta el papel? No le dije bajo ningún contexto que era una prueba de cámara, sino un pequeño experimento con una cámara de video. Claro. Y ahí es justamente donde se produce esta escena que bien señalaba en el bloque anterior Juan Andrés Salfate, que el actor decide ponerse como esta especie de esponjas, por decirlo de alguna forma, en los cachetitos. Él tenía la imagen de que tenía que verse lo más parecido a un bulldog. Exacto. Claro. Y por eso tapó el pelo, se preguntó, de hecho, oye, necesitan que tenga bigote, qué sé yo, y ahí hizo toda una escena que terminó encantando a todos e improvisando con un barbero que entraba, que él nunca supo que tenía que entrar. Eso es parte del casting. Pero a Coppola le gustaba harto, parece, la improvisación, porque también se decía que los ensayos eran justamente, por ejemplo, reunir a todo el elenco a comer y que todos fueran improvisando sus personajes y que durante toda la comida todos mantuvieran su estatus de personaje. Nadie podía salirse de ese rol, mientras transcurría una cena común y corriente. Y esa era una forma de agregarle como realismo e identidad, una identidad como más libre a cada uno de los personajes, sin tanta estructura con un guión, sino que más bien fluir, pero entendiendo la esencia del mismo desde adentro, no de una construcción más estructurada. Ya, eso que es muy importante. Y eso se nota igual en la película, como harto realismo. Tú lo que acabas de decir es una característica que hoy día no existe tanto en el cine y que Francis Ford Coppola, y gente como John Cassavetes, personas que decían, tú no estás actuando, tú eres esto, y sélo siempre, digo. Es completamente importante para este proyecto por lo siguiente. Para nosotros, los mafiosos italianos, las grandes casas millonarias que tienen todos estos gigantes negocios ilícitos, son como el padrino. Mas no era así. La gente no tenía esa visión porque ellos supieron ocultarse bastante bien, porque a ellos era muy difícil apresarlo, incluso de los tiempos de cine en blanco y negro como Los Intocables, ¿cierto? Con Eliot Ness. Ellos trataban de darle una imagen de sacar a la luz al mafioso, que tiene un abrigo caro, que fuma puro y todo lo demás, pero estaban generalmente fuera de la palestra. Eran como un personaje y todo un grupo de familiar del cual sabíamos poco y nada. Entonces lo que hace el padrino es precisamente decir, ¿sabéis qué? Yo voy a colocar a la luz, no para desenmascarar, sino para mostrar lo que a mí me parece interesante, cómo vive realmente esta familia real de la mafia, con sus problemas, en donde tienen problemas de infidelidad, de que mi hijo no me quiere, que como tengo un hermano que es complejo, ¿qué hago con él? Lo mato con el dolor de mi alma y le miento a mi padre, etcétera, etcétera. Acá hay una frase precisamente de Coppola cuando de alguna manera, que es una entrevista que hace el 75 para la revista Playboy, que más allá de ser una revista así como erótica, tenía muy buenas entrevistas. Así es. De hecho, vale la pena tener ese libro que es compilado de entrevistas. Y él dice lo siguiente, mira, aquí para que entiendan lo que tú decías, Monty. Si hiciera una película, habla el director, de Hitler, y consiguiera que un actor carismático lo interpretara, la gente diría que estaba tratando de mostrarlo como un buen ser humano. Pero no. Lo que sucede es que en la vida el mayor mal lo hacen los seres humanos cuerdos. Por eso mi punto es que no se puede hacer una película sobre cómo es una familia de la mafia sin mostrarlo bastante humano, que lloran, sufren. El grito mudo, porque le sacan el sonido,
de Michael Corleone cuando su hija muere en las escaleras en la ópera de la tercera parte es, o sea, tú ves en cada arruga, escuchas el grito de él. Nada, lo que pasa es que, perdón, a veces me en silencio porque realmente estamos hablando de algo que uno no solamente puede referirse a la historia. Claro. Hoy día las películas y las series están definidas generalmente por su historia, y la historia que te cuentan. Esto es tan completo que tenemos que hablar de el andamiaje que está construido acá. No es solamente la historia que nos cuentan, es las visualizaciones que son capaces de entrar como aguja de acupuntura en comprensiones y experiencias más profundas de quien con los ojos y su oído está viendo esta película. Y también por eso es potente. Claro, y marcando también la idiosincrasia como de la familia italiana versus la familia norteamericana. Exacto. Que uno podría entender que los italianos son mucho más como Otra aplanados, costumbre, ¿cierto? claro. Son ciertos de estar siempre todos juntos. Los americanos son un poco más distantes, son más fríos, por así decirlo. Es un momento en la historia, y lo refleja la película, donde están todos los prejuicios contra la cultura italoamericana. De hecho, Scorsese, Coppola, directores crecieron en el mismo Little Italy y se alimentaban de eso. Y al momento... Como Spike Lee hace lo correcto. Exactamente. Y divide a los negros de Harlem con los italianos. Y dicen, ustedes come pizza y no sé qué. Entonces, es muy bueno establecer, y lo que hace Coppola con la película, basándose, lo que decía en el bloque anterior, en su propia familia, en su propia vida. Por eso es tan brillante El Padrino, porque en el fondo lo que hace Coppola no solamente es darle luz a unos tipos de familia o maneras de vivir que estaban poco mostradas, sino le pone el foco a su familia, a su propia familia. O sea, a su propia hermana, hace la hermana de Michael, Talia Shire, que es hermana de Coppola. Sí. O sea, Francis Ford Coppola tiene mucho de su propio padre. O sea, quiero decir, Marlon Brando tiene mucho del propio padre de Coppola, Carmen Coppola. El August Coppola, el papá de Nicolas Cage, de ese díscolo y gran actor, August Coppola tiene mucho de Fredo también. Entonces hay muchas cosas que vienen de su propia vida. Ernesto, a tu juicio, ¿tiene que ver eso el sacar del Padrino 3 justamente? Es el sacar el mundo de la mafia, de esta marginalidad. ¿Es eso lo que le da justamente este punto de brillantez a la película? ¿Tiene que ver con el contexto que también se está viviendo? Pensemos que hace pocos años antes se había asesinado justamente a John F. Kennedy. Dentro de las múltiples teorías estaba la mafia también involucrada. Había, me imagino, un sentimiento, un deseo en esa época, sobre todo en Estados Unidos, de conocer mucho más del tema. Giancana estaba metido ahí. Así pues. No, yo creo que lo brillante de Coppola, más que de quizás eso, es que es capaz de hacer una especie de Shakespeare para dummies, ¿cachai? Y lo establece en lo que es la historia misma norteamericana, y donde en verdad se hace el poder y el imperio en este tipo de capitalismo, que es en el crimen organizado, y lo analiza desde allí. Y lo que hace es que disecta y no humaniza, pero pone en perspectiva. O sea, si tú te fijas, gran parte es muy violenta El Padrino, la trilogía, pero gran parte de la saga tiene sus mejores momentos en las celebraciones. Ahí es donde todo pasa. Exacto. O sea, la familia. La película empieza con un matrimonio, que lo vamos a ver después, pero ahí en el matrimonio se está negociando todo. Se negocia todo. O sea, desde la venganza de un padre que quiere vengar a su hija, hasta la sucesión, hasta qué va a pasar con la hermana. O sea, se negocia todo, ¿cachai? Claro. Oye, vamos a